La integridad. Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Introducción. Integridad en la Biblia, Jesús nuestro modelo. En la Biblia, la palabra hebrea traducida integridad significa la condición de ser intachable, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad, honestidad y la adhesión a un patrón de buenas obras. Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Después de haber sido bautizado, fue al desierto para ayunar durante 40 días y 40 noches. Tiempo durante el cual Satanás vino a él en su momento más débil para tratar de destruir su integridad y corromperlo. Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Hebreos 4:15. Jesús es el único que nunca pecó, perfecto, totalmente veraz y siempre mostrando un modelo de buenas obras. Integridad en la vida de un cristiano. Los cristianos estamos llamados a ser como Jesús. En Cristo somos nuevas criaturas y podemos ser considerados sin mancha delante de Dios. En Cristo también tenemos la permanencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, santificándonos y haciéndonos más como Jesús. Estamos llamados a obedecer a Dios y al hacerlo somos personas con una moralidad e integridad intacta. Somos llamados a ser aquellos que se adhieren a la verdad y que hacen buenas obras. Desafío a vivir en integridad. Es un gran desafío vivir en integridad en un mundo donde los corruptos parecen ser favorecidos. Los cristianos debemos ser aquellos que no podemos ser sobornados porque servimos al Dios antes que a los hombres. Debemos ser personas que cumplimos nuestra palabra. Estamos para amar a quienes nos rodean, tanto de palabra como en acción. Estamos llamados a creer en Dios y por consiguiente a seguirlo en todos nuestros caminos. Nuestras vidas deben alinearse con nuestra creencia en Dios y evidenciar una confianza de que sus caminos son los mejores. Autoexaminación. Preguntas introductorias. ¿Qué factores dictan nuestro comportamiento? ¿Es acaso nuestro comportamiento dependiente del lugar y la gente con la que nos encontramos? ¿Es nuestro comportamiento cuando estamos a solas un comportamiento recto? Si nuestro pastor tuviera la oportunidad de ver un video de nuestra vida diaria cuando nadie nos está viendo, ¿se sentiría orgulloso de nosotros? ¿Está Dios orgulloso de nuestra conducta en nuestro diario vivir? La tolerancia en la sociedad. Debido al liberalismo en nuestra sociedad, el sentimiento de culpa y el remordimiento no son factores que determinan la conducta. Esto lo hemos visto en la aceptación de cosas tales como legalización del aborto, prostitución, pornografía, uso de sustancias controladas y matrimonios entre personas del mismo sexo. En todas las áreas somos bombardeados por este liberalismo. En nuestro trabajo, en la televisión, en el mundo de la política, en la escuela y las universidades. La tolerancia en la iglesia. Muchas iglesias hoy día están adoptando una conducta similar con el propósito de alcanzar a los perdidos. Sin embargo, la misma naturaleza del evangelio es ofensiva, ya que confronta a los pecadores con el pecado. Estas iglesias comprometen la palabra de Dios en vez de mantenerse firme en el evangelio, ofreciendo al mundo una versión suavizada del evangelio, incapaz de efectuar cambio alguno. El resultado es que vivimos en una sociedad en donde la integridad en el ser humano no está siendo valorada ni promovida. Entonces, ¿qué es integridad? Ya que hemos mencionado tanto esta palabra. La palabra íntegro tiene sus raíces en el latín íntegro, integrare, integravi, integratus. Significado: entero, completo, que no carece de ninguna de sus partes. Integridad, analogía. Tenemos una manzana, por donde quiera que la veamos es íntegra, por donde quiera que la mire sigue siendo manzana. Versus, tenemos esta otra fruta, mitad manzana, mitad limón, no es íntegra,
No se sabe si es manzana o es limón. ¿Qué implica la palabra integridad? La palabra integridad implica en sí misma un sinnúmero de características. Un hombre o una mujer íntegro es honrado, honesto, recto, decente, honorable, sincero, franco, respetuoso, responsable, controlado emocionalmente, se respeta a sí mismo, es puntual, leal, disciplinado, congruente, firme. ¿Qué es un cristiano íntegro? Un cristiano íntegro es aquel que vive una vida en rectitud basada en la palabra de Dios. Su corazón no está dividido. No trata de amar al mundo y al Señor al mismo tiempo. Su mirada está puesta en el Señor y no en el mundo. No compromete sus principios cristianos en base a las situaciones por las que está pasando. No tiene nada que temer ni nada que ocultar. Sus vidas son libros abiertos. Son luz tanto en la calle como en su casa, en su trabajo, donde quiera que estén. Una persona que no vive pretendiendo ser lo que no es. Otra posible definición de integridad. La fuerza moral para hacer lo correcto delante de Dios, incluso aún cuando nadie nos está mirando. Conflicto. Agradar al mundo rara vez coincide con agradar a Dios. Integridad en la Biblia. Ejemplo de características de un hombre íntegro según la Biblia. Esto lo podemos ver en 1 Tito 6:8, de 6 al 8. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Características de un hombre íntegro. Un hombre íntegro es honesto, firme, respetuoso, con dominio propio, paciente, discreto, confiable, fiel, prudente. Vive de acuerdo a los principios de Dios. Características y antónimos. Un hombre íntegro es un hombre honesto, lo contrario a mentiroso, engañador, farsante, tramposo. Es firme, lo contrario a inestable, indeciso. Fiel, lo contrario a infiel, desleal. Respetuoso, lo contrario a grosero, descortés, irrespetuoso. Con dominio propio, lo contrario a sin autocontrol, sin fuerza de voluntad, sin control de sus emociones. Paciente, lo contrario a impaciente, desesperado. Discreto, lo contrario a indiscreto, chismoso. Confiable, lo contrario a no confiable, no fiable. Prudente, lo contrario a imprudente, insensato. Vive de acuerdo a los principios de Dios, lo contrario a rompe los principios de Dios por conveniencia propia. Si examinamos cada uno de estos individualmente, podemos empezar con la honestidad. Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos y expresiones y acciones. Lo contrario de la honestidad sería la deshonestidad, la cual se asocia con la hipocresía, la corrupción, el delito y la falta de ética. Firmeza, estabilidad, constancia, seguridad. Quien demuestra firmeza no se rendirá ante la aparición de dificultades que amenacen con afectar su misión. Por el contrario, la firmeza otorga la constancia que se necesita para la búsqueda de las metas propuestas. Respeto, comportamiento el cual muestra consideración para con alguien o algo. Es una cualidad en una persona cuando ésta hace una justa valoración de los demás. Podemos pensar en la regla de oro en este caso. Trata a tu prójimo como te gustaría que te tratasen a ti. Esta consideración se puede ver a través de las palabras utilizadas al hablar, el tono de su voz, su forma de mirar, su forma de escuchar, etc. Dominio propio. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, a nuestras emociones. No permite que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Paciencia, saber esperar. Es la cualidad de resistir con firmeza, con la
confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Discreción, sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Es la práctica mediante la cual determinado tipo de información es mantenida en secreto o transmitida de manera prudente y cautelosa. ¿Cuáles son los beneficios de la integridad? Todos queremos tener beneficios y más si son de parte de Dios. Prosperidad, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Él reserva la prosperidad para los rectos. Protección, Proverbios 2:7. Él es escudo para los que andan en integridad. Proverbios 28:18. El hombre honrado quedará a salvo. El de mala conducta un día caerá. Dios promete ser escudo y protección y salvación para los íntegros. Tranquilidad. Proverbios 19. El que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza un día será descubierto. Favor y presencia de Dios. Salmo 16:3-4. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Bendición para nuestros hijos. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Oraciones contestadas. Primera Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos oídos al clamor de ellos. Analogía con una vasija. Esta vasija se ve entera, no le falta ningún pedazo. Podemos compararla con una persona donde cada parte de su integridad está formada por diferentes componentes en este rompecabezas: firmeza, honestidad, paciencia, respeto, amor, dominio propio, discreción. Todas por alrededor de esta vasija. Pero si una de ellas se agrieta, ¿qué sucede? Ya no es íntegra. Y de esa manera no podemos recibir las bendiciones. Somos unas vasijas íntegras, llenas, listas para recibir las bendiciones que vienen del Señor. Pero si perdemos nuestra integridad, nuestra vasija va a tener grietas que no van a permitir que estas bendiciones vengan sobre nosotros. Se derramarán, las perderemos. Ejemplos de integridad en la Biblia. Abraham está dispuesto a matar a Isaac, un hombre fiel, un hombre que puso a Dios por delante de todo, al punto que puso a su hijo, lo iba a sacrificar a Dios. Tenemos a José, que rechaza a la esposa de Potifar, una mujer lo más probable bien elegante. Él era un hombre soltero, una mujer que quizás se acostaba con muchos hombres, pero él fue fiel a Dios e incluso fue a la cárcel debido a esta situación porque le fue fiel a Dios. En la situación del rey Nabucodonosor y los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales fueron atados dentro del horno de fuego por no doblarse hasta la estatua de Nabucodonosor, pero sin embargo fueron librados de la muerte por el ángel de Jehová. Mostraron fidelidad en este caso. Y Job, que se rehúsa a maldecir a Dios cuando todo le estaba yendo mal, le fue fiel hasta el final. De hecho, incluso al final del libro dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, miraremos unas trampas que amenazan nuestra integridad. Recordemos que hay una batalla entre el bien y el mal en nuestra vida. Trampas que nos roban la integridad. Podemos ver aquí que la trampa es una carnada, la cual nos atrae, y si caemos en ella, morimos, como murió el ratón en ese ejemplo. Trampas que nos roban la integridad en nuestra vida diaria. Hay muchas trampas, estos son solamente unos ejemplos. La tecnología, la pornografía, lo que podemos ver a través de nuestros dispositivos electrónicos, textos indebidos con personas que no debemos estar texteando, conversaciones que no son apropiadas,
Podemos también ver tipos de películas que no son aptas para un cristiano. Inclusive hasta nuestros niños a veces están en medio de viendo películas con nosotros, que no se debe. Coquetear cuando estamos ya casados, coquetear con alguien en el trabajo, o quizá alguien soltero coqueteando con alguien casado. Cuando somos irritados por alguna situación, comenzamos a hablar lenguaje obsceno. Miramos lo que no tenemos que mirar. Hacemos trampa. Tomamos lo que no es nuestro. Estamos envueltos por el alcohol, la bebida. Somos hipócritas. Nos gusta el chisme. Mentimos. Mentimos en el área también de los taxes, al gobierno, diferentes áreas para tomar beneficios. Para tomar beneficios de quizás que nos den más ayuda, que nos den un cheque. Nos ponemos que somos viudos, que somos solteros, lo que sea, que no tenemos hijos para obtener dinero. ¿De quién te rodeas? Te rodeas del borrachón, del que fuma, del que usa drogas, del que está envuelto en asuntos con armas ilegales, pornografía, infidelidad, chisme, asuntos turbios por ganar dinero. ¿Qué te está robando tu integridad? Usted decide qué camino tomar. O el camino recto, el camino hacia la honestidad, confiabilidad, discreción, paciencia, prudencia, fidelidad, amor, dominio propio. O un camino que nos lleva al respeto, mentiras, droga, alcohol, impaciencia, traición, a la perdición. Nosotros decidimos. ¿Pretendemos ser íntegros cuando nos conviene? ¿Es acaso nuestra integridad dependiente del lugar donde estamos? ¿En la iglesia? ¿En la casa? ¿En el mall? ¿En nuestro lugar de trabajo? ¿Cambiamos dependiendo de dónde estamos? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿De qué nos sirve que el mundo nos vea así? Si a los ojos de Dios estamos así. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. ¿Cómo mantenernos íntegros? ¿Qué dice la Biblia? Efesios 6:10 al 18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a la artimaña del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Qué implica que nos pongamos la armadura de Dios? Tenemos que reconocer que nuestra lucha no es simplemente con cosas terrenales, gente como nosotros, sino que luchamos contra espíritus malvados que tratan de imponer su autoridad y poder en el mundo actual. Por lo tanto, esta batalla no la podemos ganar simplemente utilizando armas terrenales. Tenemos que encomendarnos a Dios en todo momento, en oración, para que Él nos dé las fuerzas necesarias para ganar esta batalla. ¿Cómo mantenernos íntegros? Pidiéndole al Señor en ayuno y oración fortaleza para mantenernos firmes ante la prueba, estableciendo límites, barreras de seguridad entre nosotros y las cosas que ponen a nuestra integridad en riesgo, creando patrones de conducta que sean activados cuando estamos cerca de ser expuestos a situaciones que pueden poner en riesgo nuestra integridad. ¿Qué patrones de conducta podemos establecer para proteger nuestra integridad? Integridad: escoge tus amistades, evitar amistades negativas, personas con vicios tales como droga, alcohol, pornografía, etc. Personas que promueven la infidelidad, personas que promueven las conductas corruptas, personas cuya manera de hablar, conversaciones y vocabulario es obsceno o degradante. Integridad: fidelidad a nuestra pareja, evitar encuentros a solas con personas del sexo opuesto para almorzar, café, etc.
No viajar solo con una persona del sexo opuesto, a menos que sea su esposa, su suegra, su mamá, hermana, etc. No, y no dije hermana de la iglesia. No tomar a una persona del sexo opuesto como confidente, contándole sus problemas personales. Estar consciente cuando una simple conversación, chat, text, etcétera, está pasando a otro nivel. Coqueteo, etcétera. Simplemente no iniciar una conversación con alguien del sexo opuesto que usted muy bien sabe que le va a traer problemas. Integridad. Evitar mentir. Lucas 8:17. Nunca hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Evitemos mentir para obtener beneficios tales como mejor puesto en el trabajo, más dinero en los taxes, beneficios médicos escolares, ayuda de alimentos, etc. Evitar meterte en un problema, obtener una posición de liderazgo en la iglesia o en cualquier otro lugar, etc. Integridad, cybersex. Evitar visita a websites con contenido de índole sexual, imágenes, videos. Evitar entrar en conversaciones con personas del otro sexo, las cuales se pueden tornar románticas o de índole sexual, piropos, stickers románticos, etc. No hacer un clic en pop-ups que nos presentan la oportunidad de conocer a alguien. Integridad en general. Para cada área que pueda poner nuestra integridad en riesgo, debemos establecer una serie de medidas o comportamientos que nos protejan de caer en las garras del enemigo. Pongamos barrera a aquello que pone nuestra integridad en riesgo. Todas estas cosas que hablamos anteriormente, pongamos la barrera hasta dónde podemos llegar con estas cosas. Pongamos esas barreras para evitar caer en el pecado y alejarnos de los preceptos y estatutos del Señor. Cuando ponemos en riesgo nuestra integridad, las consecuencias pueden ser fatales. Divorcio, accidente o muerte relacionada al uso de droga y alcohol, conflicto que afecta a nuestros hijos, pérdida del trabajo, la burla, pérdida de la salvación. Conclusión. Al ser íntegros, los beneficios son muchos. Nuestro Padre Celestial está complacido, nuestras oraciones serán escuchadas, nuestra vida tomará un curso positivo, tendremos matrimonios más estables, nuestros hijos vivirán un ambiente de paz y tranquilidad, nuestra vida prosperará, etc. No perderemos nuestra salvación. No sea del montón, atrévete a marcar la diferencia. Busca la santidad en Jehová. Mantente conectado a Dios leyendo su palabra, ayuno y oración. Fin.